Lasto txapelen kanalera ongetorri Rise of the Tomb Raider bigarren zuzeneko honetara eta hartza akatu ostea maldu ginen zonalde honetara eta hor dago sovietar instalazio bat eta zerta batzen dugu hor eta badiru demen inguruan zeo zer badagoela. Vale, ikasteko gauzatxoak eta hemen dizio zer gehiago dago, mapa giratuko dugu. Otxoak badabiltza eta tigreak eta bar ere bai. Bueno, hori horrengoz berdin zaigu arkua daukagulako. Eta horren joan beharko gara hortik bera, ba, salto ingo dugu. Zenbait gauza garrantzitsuak dira. Hemen dizerto batzen dugu goitik. Begira, honi gotzeko beste zonalde bat, guazen bera berriro. Gauzatxo gehiago. Vale, hortik ezin dezakegu ezer egin. Da, jarrai dezagun aurrera. Ahora no puedo hacer nada por él. A todas las unidades. Acaban de avisarme. Konstantin viene de la prisión. El primer día en Siberia y pasa. 2 años en Afganistán, otro en Indonesia y nada. Pero salimos un día aquí, al hielo, y ¡pan! Mató a alguien. Vi cómo se le ponían los ojos vidriosos al hombre mientras me pedía algo. No era en ruso. No tengo ni idea. Esperé con él mientras le observaba. En un momento estaba aquí y el siguiente, nada. Solo carne. Vomité en la nieve. Se mezcló con la sangre del hombre. Pero ahora no es más que carne. Solo carne. Y yo estoy vivo. Konstantin sigue diciéndonos que estamos aquí por una razón especial. Nos dice que estamos haciendo el trabajo de Dios. Empiezo a verlo claro. Es no aguados. Hay que arreglar todo esto antes de que llegue. Hey, ¿me oye alguien? Vaya mierda. Hay que reparar las comunicaciones.
Nunca había visto nada así. Puto tarado. Mira que lanzarse contra 3 hombres armados con un hacha. No sé cómo han logrado hacerse con uno vivo. ¿Quién narices es esta gente? El reconocimiento inicial indicaba que había una vieja aldea en estas montañas, pero esperaban encontrar granjeros. Pensaban que se rendirían sin pegar un solo tiro. Granjas. Son guerrilleros entrenados. Debieron de echar a los soviéticos de aquí. Puede ser una buena señal. Si protegen algo oculto en la montaña, significa que estamos en el lugar correcto. ¿Tú sabes lo que estamos buscando? No, es información restringida, pero tiene que ser importante. Normalmente las operaciones no son tan grandes. Llevo menos de un año de campaña. No he visto nada parecido. No ha habido una operación tan grande desde la isla, pero ese fue un trabajo de limpieza. Esto es algo más gordo. ¿Quieres un consejo? Mantén la cabeza gacha, no preguntes demasiado. ¿Qué ha sido eso? Voy a ver. Mantente alerta. ¿De dónde narices ha venido eso? Ahora... Están llegando más. Hasta que encontremos a alguien que apague la bomba, quiero que esas cajas estén bien lejos del fuego. A paso ligero. Tienen munición y no podemos permitirnos perderla. ¿Estamos a salvo? Hace unos cuantos minutos que no oigo disparos. Creo que está despejado. No lo des por hecho. Mantente alerta hasta que restablezcamos las comunicaciones con la prisión. Estamos solos. Ese era el helicóptero de Constantin. ¿Qué estaba haciendo allá abajo? A mí no me preguntes. Se llevaron a uno de los nativos vivo para interrogarlo. Pero nos ha costado 3 hombres. Imagino que el mando quiere ver qué descubre. Constantin espera más de nosotros. Alguien va a pagar ese error. Da prioridad a la munición y sepárala de las raciones. ¿Eso qué es? Creo que nos va a interesar que esté aquí. Sí, señor. Alguien se está riendo de nosotros. Casi todas las raciones se carbonizaron en la explosión. Cadenas de hecha. combate. Mierda. Iré a comprobarlo. Recibido.
Gauza gehiago. Baliogarriak zaizkiguna. Bagoazen gora. Kama ez dakiz ez duen ongi funtzionatzen, baina... Vale, gauza gehiago. Vale, men. Sé que he aceptado algunos trabajos de una legalidad cuestionable y que eso no te hace Bueno. feliz. Pero no podía dejar pasar Kama ez este da contrato. bilondo, He beraz, estado intentando conseguir bueno, trabajo entzun con la dira hau Trinidad zut durante entzun años. duzuela. Son discretos, los sueldos son desorbitados y siempre dan oportunidades. Y ahora que estoy aquí, ya me quiero largar. Estamos en una instalación soviética abandonada en medio de ninguna parte. A nosotros los contratistas de baja categoría no nos cuentan nada, pero creo que puedo estar ayudando a gente muy peligrosa a conseguir un arma nuclear o algo igualmente terrible. Y de verdad creo que estoy siendo optimista. Respóndeme si recibes esto. He creado un canal seguro en la red. Uno se esperaría que, para una operación como esta, la seguridad fuese mejor. Pero me imagino que por eso me contrataron. Baliteke. Una vieja placa soviética. Lenin vivió, Lenin vive, Lenin vivirá siempre. Goazen hau irekitzera. Oso ondo. Vale, kontuz. Goazen kontuz. Ninjagoaren barruan. Oh, kutsatxo bat hemen izkutatuta. Se acabó, ya no hay tiempo. Dispárale, o habla o se desangra.
Un revólver bat. Ez el baino beto bada. Vas a morir aquí, ¿me oyes? A menos que me digas lo que quiero saber. ¡Enemigo avistado! ¡Cubridme! ¡Te cubro las espaldas! ¡Solos tú y yo! Vale. El ejército rojo se acerca. Llevo siguiéndolos durante semanas, viendo cómo cientos de hombres construían la monstruosidad de hierro en el hielo. Muchos han muerto y han dejado sus cuerpos congelados dispersos por la tundra, sin ritos de transición, ni enterramientos, ni incineraciones. Estos nuevos invasores son crueles e impíos. ¿Vendrán buscando los metales preciosos de la montaña? ¿O les atraerá la fuente divina como a tantos otros antes? Mi gente ha de prepararse de nuevo para la guerra. Agios Deus, Agios Profetes, Agios Satánatos. Eso ni más. Lo tienen prisionero. Tienes que... Oh, no. No, no, no. Irekiko dugu. ¿Cómo pinta? No sé si puedo detener la fuga. Si esto falla, tendremos que sellar la tubería hasta que podamos conseguir una válvula nueva. No sé si podremos encontrar repuestos aquí. Constantin, se puede hacer un Te dejé al mando. Sí, señor. No esperábamos tanta resistencia. Tú eras mis ojos. Ver era tu misión. Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación. Sí, pero... No. Tú nada. ¿Qué haría alguien como tú? Tranquilo. Tranquilo. No temas el sufrimiento. La meta está muy cerca, pero debemos estar atentos. Si tenemos éxito, nos espera un mundo nuevo. Uno a nuestra medida. Constantin, se te requiere en la prisión inmediatamente. Tenemos un rehén que puede que sepa. Permaneced fieles y participaréis de la gloria de la fuente divina. ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¿Qué hacemos con él? ¡No! Que nadie lo toque. Parece que tenemos otra fuga de combustible. ¿Qué coño ha pasado? Esto tiene 50 años. Parece que la válvula falló. Venga, cerradla. No podemos permitirnos más pérdidas tras ese ataque. Vale, controlado. Sostén esa pieza. Solo necesito hacer más palanca.
Iré a ver. Entendido. Un momento, voy a mirar. Ten cuidado. Tengo que averiguar cómo destruir el depósito. ¡Mis ojos! ¡Ayuda! Gauza gehiago. Guazen hartzera. Más propaganda soviética. La noche no evitará que trabajemos. Kanpaleku bat. Vale. Konstantin está aquí. Comienza, digo. El hombre que intentó matarme en Siria. Es violento, peligroso y lo que es peor, parece totalmente entregado a sus erróneas creencias. Parece que tengo por costumbre enemistarme con fanáticos religiosos. Imagino que es cosa del territorio. ¿Quién más podría estar buscando el secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron por radio a un prisionero con información. ¿Será alguno de los nativos que me he encontrado? Vale. Y si es así, ¿qué sabe? A la Trinidad no le va a temblar el pulso con sus métodos. Tal vez pueda encontrarlo, averiguar lo que sabe. Puede ser útil ganarme la confianza de los lugareños. Jarraituko dugu aurrera. Malor kanpalekua. Hortik sartu beharko gara. Baina, lenda bizi hemen. No hay forma de pasar por ahí sin que me vean. Debe de haber otra forma de entrar.
dispares. No soy tu enemigo. Me he infiltrado en las filas enemigas y me he enterado de que vienen en busca de los abundantes recursos de la montaña. Parece que no saben nada del secreto que protegemos. Los que construyen el camino de hierro son prisioneros, esclavos del Ejército Rojo. Hay máquinas enormes que usan ese camino con el fin de traer más esclavos, comida y materia prima para construir una pequeña ciudad. Tengo que volver con los míos para planear el ataque. Si logramos que sufran muchas bajas antes de que alcancen la montaña, puede que se rindan y retrocedan. Vale. Ja, claro, hortikotxoak daude. La pérdida de los tanques de combustible los ralentizará, pero no los detendrá. ¿Quiénes sois? Todo eso vendrá después. Si quieres respuestas, escucha con atención. Hemos conseguido destruir la vieja torre de radio, pero hay repetidores que los mantienen conectados. Tenemos que desconectarlos. Ayúdame, y les diré a los demás que pueden confiar en ti. Vale. Estaré atenta por si los veo. Bien, no nos queda mucho tiempo. Vale, gauza gehiago guazen gora. Vale, guazen. Fuimos unos necios. Necios, incautos y arrogantes. Pensábamos que podríamos detenerlos, pero el Ejército Rojo nos ha superado. Sus armas son mejores y siguen llegando. Han capturado a muchos, incluido yo.
y nos obligan a trabajar en las minas de nuestra propia montaña. Van a descubrir nuestro secreto, solo es cuestión de tiempo. Y cuando eso ocurra, tenemos que estar preparados. Bueno, horra berandago joango gara. Repetidores. Debe de haberlos instalado la Trinidad. Necesitamos sacarle más información al prisionero. Constantino le hará gracia si tiene que hacerlo él mismo. Redoblaremos la presión sobre él, pero está claro que ya tenía experiencia con técnicas de interrogación. Creemos que es el líder del resto. Tiene que saber mucho sobre la fuente divina. Encuentra su debilidad. Sé creativo. Ese prisionero. Tal vez pueda encontrarlo. Oh, qué hecho que hago. A ver. Una fotografía familiar. Rusa, de finales de los 50. Quizá uno de ellos estuvo aquí preso. Vamos ahora.
ciudad va tras la fuente. Debería descubrir lo que saben. Mostik bi. Gora, 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 gora.
Hemen gauzatxo gehiago daude. Hemendik gora. Nora joatu nahi zen. Un pequeño e intrincado juguete de cuerda, hecho con trozos de metal y otros desechos, todos del Gulag. Tuvieron que tardar mucho en reunir todas las piezas. Tal vez haya un modo de ascender hasta la vieja prisión. Ahora. Verá.
Ah, vale. Has sido la primera en encender la estrella del progreso. En honor a los cosmonautas. Au. Vale. ¿Lo has hecho? ¿Has destruido los transmisores? No los he encontrado todos todavía, pero lo haré. Roth se ha empeñado en que aprenda a disparar. Hoy ha tratado de enseñarme, pero demostré que soy un caso perdido. Siempre he dicho que en el campo todo lo que se necesita es un bastón recio y unas buenas botas. Le dije que lo mío son las palabras, no las armas. Se rió y me dijo que esperaba que pudiese encontrar las palabras apropiadas para frenar la embestida de un bisonte. Le dije que para eso estaba él. No obstante, agradezco que lo haya intentado. Sospecho que se acabaron las lecciones. Roth siempre decía que yo había heredado mi aguda vista y mi pulso firme de mamá. Ese verano me enseñó a disparar. Y le cogí el gusto. Quizá demasiado. A ver. Uste dut hor tigre bat zegoela. Espero que te llegase a tiempo mi última cinta.
Vale, guazen atzera. Tipo horri zegoen tokira. Esto es ruso. Parece que estas señales apuntan a un lugar cercano, pero no consigo entenderlo. Necesitamos sacarle más información al prisionero. A Konstantin no le hará gracia si tiene que hacerlo él mismo. Redoblaremos la presión sobre él, pero está claro que ya tenía experiencia con técnicas de interrogación. Creemos que es el líder del resto. Tiene que saber mucho sobre la fuente divina. Encuentra su debilidad. Sé creativo. Ese prisionero. Tal vez pueda encontrarlo. ¿Lo has hecho? Los repetidores están desconectados. Así es. Vale. No tenemos mucho que dar, pero si luchas con nosotros, esto te será útil. Eta horra nola joaten da? Ez daki. A ver.
Aún no tengo forma de tirar eso. La Trinidad va tras la fuente. Debería descubrir lo que saben. Vale, guazen Lara. Guazen. Guazen aurrera, Lara. Bueno, hori ez dakit non dagoen. Guazen gorago. Vale. Gauzatxo jo guretzat. Estos grabados parecen señalar algo por aquí cerca.
Gozen gora. ¿No dijiste que Pickett iba a currar con nosotros? Eso creía, pero parece ser que estaba al servicio de Constantine en lo de Siria. Mierda, lo siento. ¿Han reparado ya la torre de radio? Todavía no. No creo que los técnicos se imaginasen que iban a tener que reparar una red de hace 50 años. Pues más les vale espabilar. Los soviéticos abandonaron este lugar. Parece que recogieron y salieron corriendo. Ya nos No van tiene a pinta de que entender, fuera de forma pacífica. Parece que hubo algún tipo de lucha. Vaya potra hemos tenido con esto. Llevo patrullando de noche toda la semana. ¿De potra? Espera, hay movimiento. ¡La he encontrado! ¡Voy a cubrirme! ¡Acabemos con esto! Vale. Un antiguo campo de trabajo soviético. La Trinidad está ahora al mando. Más propaganda soviética. M16 dago. Vais a ser dago. Mira, estoy de tu lado. He estado trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad, pero tengo que salir de aquí. Esta gente está chiflada. He estado acumulando material. Es tuyo si puedes pagar por él. No van a echar de menos unos pocos suministros. Pero si se huelen algo, o si me ven contigo, soy hombre muerto. Necesito algún tipo de divisa imposible de rastrear, preferiblemente oro, en caso de que las cosas se tuerzan. ¿Hay trato? Veré lo que puedo hacer. Jerónimo.
vale. Gauza gero saldir, Goazen gora. Gora. Gora, gora, gorago, 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 gorago. Es un dirubilla. Estas señales no son rusas. ¿Una advertencia, quizá? Yépale. Gora. Gora, gora, gora.
Aupa ni. Vale, bidai azkar bat. Vale. Patxa sartuko dugu. Beste behar zuen leku batetik bestera joateko. No eset batzen dugun hemen. Una tarjeta de identificación del Gulag de uno de los prisioneros.
Goazen... Bidai azkarra. Bai. Orain karga denbora. Otsoak distantzatik akabatzea asko eraginkortasun handiagoa dauka. Gaina oraingoz bakarrik arkua eta pistola daukat, beraz eskopeta bestea lortu arte marko garapur bat, patxadarekin. Gauza da, ez dakidala. Non denko bazulo hori?
Pongo a cubierto. Tomad posición. ¡Contenedla! Disparo, fuego de cobertura. Vale, gauzatxo gehiago. A ver. Hartzen duen mendik dela, baina handi. Bidaia eskar bat egingo dugu. Zonalde hori ez dudara ikusten. Bidaia eskarra ahora. Guazen bizkanaka, bizkanaka. Ea zeo zer erosi aldiodan daukadan diruarekin.
Bienvenida de nuevo. Si has encontrado más oro, tengo equipo listo para ti. No creo que sospechen nada aún, pero intenta ser discreta, ¿vale? Me preguntaba cuándo has conseguido eso. La ropa berria. Bazen gora. Horko basulor ikusi ez duguna. Hemos tenido problemas con los nativos. Se cayeron las comunicaciones, pero todo está de nuevo bajo control. Si la situación se vuelve insostenible, intervendremos. No lo haréis. Estoy aquí por algo. Fui elegido para esto. No fallaré. Más te vale. ¡Eh! Caca. Ay, Lara. Lara, ¿estás bien? Oh, gracias a Dios. ¿Qué haces aquí? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Qué está pasando, Lara? Tengo miedo. Lo siento mucho.
No pensé que irían tras de ti. Es todo culpa mía. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba mi padre. Oh, no, Lara. Te dije que no hicieras esto. Dales lo que sea que quieran. No es tan sencillo. Aguanta. Voy a sacarnos de aquí. De algún modo. Kartzelan. ¡No la toques! Por favor, no. Habla. ¡No! ¡No, cabrón! ¿Dónde está la fuente divina? ¡Para! ¡Por favor, no sé dónde está! Es suficiente. No lo sabe. ¿Estás? ¡No! ¿Estás con ellos? No puedo creerlo. ¡Tú, pedazo de... No podías dejarlo estar, ¿verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí. ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así. Buscamos lo mismo. Nos vendrías muy bien. Quieres dar un sentido a tu vida. Y podemos ofrecértelo. Tienes que estar de broma. He visto cómo opera la Trinidad. ¿Eso es un no? ¡Es un que te jodan! Dime, Ana, ¿cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard. Pero el idealismo lo cegaba y lo destruyó. ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Redimir el buen nombre de tu padre? Sigues siendo una ingenua. Una niña asustada que sigue a trompicones los pasos de su padre. ¡Esto se acabó! No. Aún no. Tú y yo aún podemos estar juntas en la historia. Toma ya. Piénsalo, Lara. ¡Esto aún no ha acabado! ¡Cabrón! Beren, orain iesin barko dugu. Será la única forma que sabe de comportarse. Pensé que estaba sola. Yo también, pero aquí estamos. ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta, no voy a quedarme. Constantin no tiene mucha paciencia. Yo tampoco. Ya veo. Bonito truco. ¿Puedes sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres ni por qué estás aquí. Lo siento. Pero no estoy para confiar en nadie ahora.
No llegarás lejos sin mí. No sabes lo lejos que he llegado. ¿Qué sabes sobre ellos? Una secta antigua y secreta. Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios. Por lo que he visto, no me parecen muy santos. ¿Y qué pretendes hacer con eso? Lo sabrás cuando se me ocurra. Cuidado. Me habrán oído. Pues con más razón tenemos que salir de aquí. Condus, Lara. Arma arribat. ¿Hay alguna salida? No, pero he encontrado algo que podría ser útil. Ten cuidado. No queremos llamar la atención. Funcionó. ¿Puedes salir? Bye. Espera. Déjame salir. Puedo ayudarte. No me fío de ti. Quizá no seamos enemigos. Sí, yo lo sé. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco la zona. Y las instalaciones. Aprendo rápido. No tengo ninguna duda. A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso. Sé lo que estáis buscando. Gracias. Me llamo Jacob. Lara, coge esto. Por si nos separamos. Jacob. Tenemos que seguir. Los guardias harán la ronda en cualquier momento. ¿Sabes dónde está la salida? Sí. He tenido bastante tiempo para estudiar este lugar. ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantin no parará hasta que encuentre lo que busca. La fuente divina. ¿Está aquí? La confianza debe ser mutua, Lara. ¿Qué es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene sus propias cicatrices. Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros a trabajar en las minas. Esto no parece una mina. Parece una excavación. Esos son antiguos. ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo. Tenemos que irnos. Aquí no estamos a salvo. Era un campo de trabajo. Por fin he puesto al descubierto mis traiciones. Lara sabe la verdad. Ahora me asaltan una serie de emociones. Sin duda, una es remordimiento. Remordimiento por la parte de mí que se quedó dentro de la celda de torturas. Pero hay algo más.
Sé que Constantine cree que he perdido facultades y que mi tiempo con los Croft me ha ablandado. Se equivoca. No es que me haya ablandado. Es más como un nuevo tipo de determinación. Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente. Y sé que su hija guarda secretos en su cabeza. Como aliada no tendría precio. Como enemiga, será un gran problema. Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantine no le traiciona cuando nos enfrentemos a ella. La mejor oportunidad que tenemos de escapar es abriéndonos paso hasta la vieja estación de tren. ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle al otro lado de la montaña. Allí estaremos a salvo. Puesto de mando 2. Último helicóptero saliendo. Recibido. Ese es el último cargamento. Hay informes de problemas en el puesto de comunicaciones. ¿Más lugareños? Negativo. Atrapamos a una intrusa. Iba armada. Armó un follón en el camino. ¿Se esperan más? Quédate aquí. Yo me ocupo de esto. Vale, aguanta. Ya casi está. Ya está. Puedes irte. Vale, vamos a mover esto. Constantine quiere un equipo en la fundición de cobre antes de que llegue la tormenta. ¡Alerta! ¡Nos atacan! ¡Tenemos compañía! Entendido.
Jacob, he encontrado una forma de abrir la puerta interior. Dirígete al patio. Yo ya estoy dentro. Amén. Ana ha dejado caer la máscara. Nos hemos reunido al fin y para siempre. Ha sido difícil estar sin ella durante Ahora estos innato, no años. en tu arte. Cuando decaigo, su voz ha sido siempre la que me da fuerza. Cuando ella pierde la esperanza, yo se la vuelvo a revivir. Dicho esto, debo confesar que estoy preocupado por ella. Su salud se tambalea, sí, pero mi preocupación reside en su determinación. Temo que una parte de ella se perdiese durante su tiempo con los Croft. Tuvo que fingir sus sentimientos por Lord Croft con tanta intensidad que se volvieron reales. Y ahora temo que eso se haya extendido a Lara. Ana, tengo que entrar ahí. Este es el lugar. Mierda. Ten cuidado, Lara. Pero quiero entrar yo misma en esas ruinas. La mantendremos con vida. Argiarekin hobeto. Qué ganas de salir de este infierno congelado. Entonces hay buenas noticias. Reconocimiento de los exploradores. Los lugareños tienen un poblado al otro lado de la montaña. Pronto tendrás tu momento. Los dos lo tendremos, siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración. ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica, Croft. Lo sé porque sigue viva, pero no podemos permitirnos vivir en el pasado. ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? Estoy bien. La vida no ha sido amable con ninguno, pero juré que siempre te protegería. ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo. Todo esto merecerá la pena con la fuente divina. Vivirás. Pero lo que es más importante, vivirás en un mundo limpio de pecado. ¡Hala! Envía a tus hombres al poblado. Averigua qué saben. Es muy peligroso. Déjame disfrutar de mis vicios. Nada de esto importará el día que nuestra obra culmine. Constantin, te buscan en las celdas de detención. Estamos juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Siempre. Ah, vale. Ah, ja regaklira. Ne barre, va.
La humanidad será juzgada y los infieles se tornarán ceniza erradicada. Aquellos de fe pura serán ensalzados y recibirán la vida eterna. Vete, te encontraré. Debemos encontrarlos. Seguid buscando. Tienen que estar por aquí. La misión está despejada. Vale, necesito una forma de salir de aquí. La estación de tren está en la punta norte del Gulag. Te esperaré allí. Voy para allá. Mierda, tengo que salir de aquí. Se hace raro entrar de nuevo en acción. He estado oculta demasiado tiempo en una vida llena de comodidades en la mansión Croft. Aquí de comodidades nada. El aire está helado, la comida es de lata y está fría. La compañía, aparte de Constantine, es pésima. Pero yo elegí estar aquí. Debo estar aquí. El tiempo y la paciencia ahora son un lujo que no me puedo permitir. Constantine y yo comenzamos este viaje juntos. Estaré a su lado cuando cumpla su sino. Así que, por ahora respiraré hondo. Dejaré que el aire frío me queme los pulmones y me recuerde que sigo viva. Además, necesito recuperar fuerzas para el último empujón hacia nuestro destino. Un parche militar para los soldados de la Trinidad. Aparte del diseño, no hay texto identificativo. Se mantienen ocultos incluso de sus propios soldados rasos. Vale. Sin rastro de ella, voy hacia la sala de control. Eso es. ¡Vas a morir! ¡Está aquí! ¡Matadla! ¡Te pillé!
A ver. Al adentrarnos en el valle, me quedo mirando las ruinas y reflexionando acerca de mi propia mortalidad. Estas estructuras llevan siglos esperando este momento. Noto su expectación. La propia piedra quiere que todo salga bien. ¿Y qué intentará detenernos allí? Los infieles, los temerosos y los perdidos. Aquellos que ocultaron la fuente a la Trinidad durante tanto tiempo. Nosotros usaremos lo que está escondido aquí y lo usaremos para lo que fue creado. Este mundo está demasiado corrupto, demasiado podrido y demasiado enfermo para que lo salve algo que no sea la Trinidad. Tendremos nuestro ejército. Lo liderará un hombre recto. Ese hombre será Constantin. Jacob. ¿Eres tú, Jacob? Lara, ten cuidado. Están por todas partes. Vas a encontrar problemas. ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Maldita! ¡Mierda! Por primera vez en semanas las cosas se están aclarando. Sé que hay algo oculto aquí. Los soviéticos también vinieron a buscarlo. Y ahora la Trinidad y Ana. Ana. Casi no me lo creo. Tanto tiempo. ¿Vería también a papá? Tengo que seguir adelante. Encontrar a Jacob y unirme a su gente. Si puedo demostrar mi valía ante ellos, quizá me cuenten más cosas sobre este lugar. Venga, ya hago... Bucato Retic. Ba, bueno, lagunok, hau izan da dena. Espero du gustoko izan zaizuela, eta horrengoan gehiago, agur.